Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde, noche. Pues gracias a Dios de que nos permite una vez más estar transmitiendo el mensaje de la palabra. El, el mensaje se llama Afirma tu identidad. Yo creo que ahorita hay mucho cristiano confundido, que no sabe realmente si el que dice ser cristiano lo es. Hay tantos engaños que han lastimado, que han herido al pueblo de Dios, pero el propósito de Dios a través de su palabra es que nosotros tengamos pues bien en claro quiénes somos, de que somos hijos de Dios, los que fuimos escogidos, dice la escritura, desde antes de la fundación del mundo, los que hemos creído y aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Pero hay muchas luchas y pruebas en la vida del cristiano, más aparte los que se dicen ser cristianos y no lo son, que llegan de una o de otra forma a golpear la vida del creyente. Pero Dios tiene su palabra para poder dirigirnos en esta vida llena de luchas, de pruebas, de tribulaciones. Así de que yo voy a dar lectura a la palabra. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 36 al 39. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. Entonces, aquí la palabra nos lo deja ver bien claro. Ya había dicho el Señor Jesucristo la parábola y los apóstoles o los discípulos se habían quedado con una duda y le preguntan, explícanos la parábola de la cizaña. Y el Señor empieza a decirles, ¿verdad?, lo que es cada uno y cada quien. Así de que empezando con esta palabra, yo voy a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que esta palabra pueda llegar a la mente, al corazón de los hermanos, de la familia, de los amigos que puedan ver este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor, y tu palabra fue dejada, Señor, para que nos diera luz, para que nos enseñara, para que nos dirigiera, Padre. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes la palabra y que la pongas en la mente y en el corazón, Señor, que se pueda, Señor, afirmar nuestra identidad como hijos de Dios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, el Señor Jesucristo lo dice, no lo digo yo. Dice la escritura, dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay veces que puede sonar dura y tajante la palabra, pero es la realidad. Nosotros somos hijos de Dios, los que hasta esta hora, hasta este momento, estamos permaneciendo en la palabra de Dios, en esforzarnos por seguir sus caminos, quitando de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón,
todo pecado y toda maldad que no le agrada al Señor Jesucristo. Pero mire cómo es que entra esto en la iglesia. Hay varias formas que se dice que entra esta, esta cizaña, o hijos del diablo, o hijos del malo, o del maligno, si usted quiere decirle. Cuando está diciendo la parábola del trigo y la cizaña, aquí en el verso 25 de Mateo, del capítulo 13, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué quiere decir esto? Que hay adormecimiento en pastores, en líderes en las iglesias, y cuando hay un adormecimiento espiritual, el enemigo llega y mete la cizaña, mete hombres, mete personas en las iglesias, con el fin de poder desestabilizar la vida del cristiano, con el fin de poder estorbar la vida del Hijo de Dios, con el fin de distraer de la mirada de Cristo a los hijos de Dios. Dice que mientras dormían, y nosotros vemos ahorita en la actualidad, en estos últimos tiempos, que hay un adormecimiento. Si el apóstol Pablo en los inicios de la iglesia del primer siglo decía, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Imagínese ahora que se ha deteriorado tanto el evangelio. El evangelio ahorita en muchas iglesias es un show nada más, donde hacen tantas payasadas, por decirlo así, en iglesias, y creen que eso está agradando a Dios, pero nosotros vemos qué es lo que realmente agrada a Dios. Pero es porque hay un adormecimiento en la vida de los líderes de la iglesia, porque dice el Señor Jesucristo que mientras dormían los hombres, Jesucristo siembra la semilla, pero los hombres, líderes, pastores, todo el que tenga un título, puede ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cualquiera que tenga un título y se adormece en el lugar donde esté dando el mensaje, y ahí es donde entra la cizaña, ahí es donde se filtra y empieza. Pero mire, lo curioso es que la cizaña es tan parecida al trigo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntan los apóstoles, ¿quieres que la cortemos? Dice, no, no vaya a ser que corten también el trigo, porque nosotros no tenemos la visión que tienen los ángeles, porque al último dice que los ángeles van a cegar la cosecha del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la visión angélica para distinguir ahorita exactamente quién es cizaña y quién es trigo. Y si nos comportamos como hijos de Dios, pero lo curioso es que la cizaña está tan parecida al trigo. La cizaña ora, la cizaña canta, la cizaña adora, la cizaña ofrenda, la cizaña diezma. Mire, ¿por qué cree que es tan parecida la cizaña al trigo? Porque hace todo eso en la iglesia, pero la finalidad es desestabilizar a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque traen esa comisión espiritual, porque son hijos del diablo, aunque se oiga duro, aunque se oiga tajante, aunque se oiga fuerte, pero es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que la buena semilla son los hijos del reino, y que la mala semilla o la cizaña son los hijos del malo, los hijos del maligno, dice en otro de los evangelios, o hijos del diablo, más tajante. Y a veces nosotros nos espantamos en la iglesia cuando oímos que alguien dice, no, hijos del diablo, qué hombre tan duro, qué intolerante, no hay amor, no hay comprensión, no hay paciencia, porque oyen decir hijos del diablo, pero ¿saben por qué? Porque ahorita hay tantos predicadores dormidos espiritualmente, tantos pastores
que te dicen, y lo podemos ver en los reels del Face. Tú no te preocupes, aunque peques, Dios va a ir por ti a donde quiera que tú te encuentres. No importa cuánto peques. Yo siempre lo he dicho, hermanos. Una persona cuando se convierte a Cristo, yo creo que para dejar todos sus vicios, sus tendencias pecaminosas que traía, yo creo que tardaba 3 meses, 6 meses, un año, para que dejes tu pecado, para que yo deje mi pecado. Pero si después de ese año yo sigo pecando, y luego pasan otros 5 años y sigo pecando, y ahorita a mis 31 años, 32 años en el Evangelio, yo digo, ay, es que no sé qué me pasó y pequé. No he nacido de nuevo. No he nacido de nuevo. Desgraciadamente, esa es la realidad, pero muy pocos hablan de esa realidad. Le dicen, no importa que tú peques, Dios va a ir por ti, te va a sacar y Dios va a los hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, y si alguno pecare, como diciendo, no debes de pecar, pero dice el apóstol Juan, y si alguno pecare, si porque por alguna situación, alguna circunstancia, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno pecare. Pero nuestra tendencia como hijos de Dios es no pecar. Entonces, ahorita la gente se espanta cuando alguien dice hijo del diablo. No, ese hermano no conoce el amor de Dios. Pero usted pregúntele a Dios si es válido. Es más, mire, no le vamos a preguntar a Dios. Vamos ahí a Primera de Juan. Ahí Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 3. Y en el verso 8. No le vamos a preguntar a Dios ahorita, porque el hombre es muy emocional, y luego va a decir, o si usted le pregunta a un pastor emocional, le va a decir, Dios te ama y Dios te perdona todos tus pecados que vayas a cometer hoy, mañana, pasado mañana, y hasta aún si te estás muriendo. Mejor vamos a preguntarle al apóstol Juan, que era un enviado del Señor Jesucristo. Dice ahí en Primera de Juan en el capítulo 3, en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Mire Juan, el apóstol del amor, qué hombre tan tajante, tan intolerante. Podrían hoy en la actualidad decir, pero mire lo que dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire lo que está diciendo el apóstol Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios o la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y muchos pudieran decir, ya ves, si no amas a tu hermano, no, a tu hermano, al que quizá pecó una vez. Por eso el apóstol Juan dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero fíjese lo que dice, el que es nacido de Dios no peca. Pero ¿cómo es eso de que no peca ya tantos años en el Evangelio? ¿A poco no se va a resbalar el hermano?
¿A poco no se va a tropezar el hermano y cometa algún pecado? Yo entiendo que la naturaleza de nosotros es pecaminosa. Todo hombre, la naturaleza es pecaminosa. Pero de eso, a practicar el pecado, cuando ya hemos renunciado al pecado, cuando ya nos hemos arrepentido, cuando ya hemos hecho la oración de fe, cuando ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tiene que haber un proceso en nuestra vida espiritual. Y como dice el Salmo, que va, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que resplandezca la justicia de Dios en nuestra vida. Pero no podemos estancarnos ni no podemos retroceder en acciones pecaminosas, porque el apóstol Juan, imagínense el apóstol Juan, el apóstol del amor, como muchos se le conoce, o muchos lo han dado a conocer así, quizá porque se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, o quizá porque se recostaba en su regazo, por eso se califica que era el apóstol del amor. Pero el apóstol del amor, acuérdense que una vez dijo, ¿quieres, Señor, que hagamos descender fuego del cielo y que descienda a estos samaritanos que no nos quisieron recibir en la aldea de Samaria? ¿A qué llamamos nosotros el apóstol del amor? ¿O a qué llamamos nosotros ese hermano tiene mucho amor? Cuando eres, pues yo no diría tolerante, más bien permisivo con el pecado. Cuando eres permisivo con el pecado, ¿eres amoroso? O cuando alguien peca una vez y tú te acercas y le dices, no, hombre, mira, arrepiéntete, Jesucristo te ama. Dice el apóstol Pablo, si alguien cometió una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con amor para que no vaya a entristecerse de más y le venga una depresión y lo agarra el diablo en esa depresión y después va a querer suicidarse, porque ese es el trabajo de la cizaña. En la iglesia, no, hombre, la regaste, no, quién sabe si Dios te perdone. Ese es el trabajo de la cizaña. El trabajo de los hijos de Dios, pecaste, arrepiéntete, pero arrepiéntete de todo corazón y no lo vuelvas a hacer. Si eres hijo de Dios, el que cayó en pecado, si eres hijo de Dios, tenemos que manifestar nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que manifestar nuestra naturaleza como hijos de Dios. Por eso decía, no le preguntemos a Dios si Dios nos va a perdonar. Preguntémosle al enviado de Dios, al apóstol Juan. Y no es que él sea tajante, pero lo deja bien claro en el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, hay veces que andamos queriendo preguntarle cosas a Dios que ya sabemos. Hay veces que evadimos la palabra de Dios de cosas pecaminosas que ya sabemos y queremos preguntarle a Dios sabiendo que el carácter de Dios es amor y misericordia. Pero acordémonos lo que ya está escrito. Si nosotros somos de Dios, hay una simiente de nosotros, hay una semilla de Dios dentro de nosotros que está germinando y que está creciendo hasta que se haga un árbol que dé buen fruto. Dice la palabra de Dios, porque el árbol por sus frutos se conoce. Pero la cizaña es muy parecida en esta situación y es tan parecida que no se distingue, que no se distingue. Pero nosotros tenemos que manifestar la identidad de que somos hijos de Dios, de que somos del reino de Dios, de que somos nueva simiente de Dios. Nosotros tenemos que manifestar eso, porque para eso fuimos llamados, para manifestar la gloria de Dios en esta tierra, que es difícil, porque está tan plagado ya muchas partes de las iglesias de pecado y se permite el pecado.
pastores permisivos, líderes permisivos, que queriéndose agarrar del falso amor de Dios, permiten que sucedan y pasen muchas cosas pecaminosas dentro de las iglesias. Pero nosotros, como simiente de Dios, tenemos que tener bien nuestra identidad bien afirmada en que somos hijos de Dios. Pero, por qué está pasando esto? De que a veces no se manifiesta la verdadera identidad de los hijos de Dios, porque se durmieron los hombres. Dice, cuando el Hijo sembró, el Hijo de Dios, Jesucristo, sembró la semilla, los hombres se durmieron y luego vino el maligno y sembró la semilla de cizaña. Porque predicadores, líderes, o como usted los quiera llamar, se han dormido. Y a veces por mantener a la gente o por tener más gente permiten lo que sea en las iglesias, con tal de tener gente, con tal de tener congregantes, pero no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que haya identidades definidas, no que haya identidades dormidas o bloqueadas. Mire, vamos a ver por qué pasa esto. Ya van 2 veces que escucho que Lucas se acercó al lugar equivocado, pero que Lucas estaba viendo el Evangelio de Lucas, que Judas se acercó con los líderes equivocados, que él sí se pudo haber salvado. Hablan de Judas. Que él sí se pudo haber salvado. Dice, pero se acercó a los líderes equivocados y no lo perdonaron, como diciendo que cualquiera se puede salvar acercándose con el líder adecuado o apropiado para el pecado que cometió. Pero mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Dice en el verso 27, es cuando el Señor Jesucristo anuncia la traición de Judas. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Dice el Señor Jesucristo cuando estaba orando por los discípulos. Dice, porque de los que me diste, hablándole al Padre, dice, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Mire, Judas era un hijo del diablo, el hijo de perdición. Pero hay quienes dicen que Judas no se acercó con los sacerdotes adecuados, que fue con los sacerdotes equivocados. Por eso no lo perdonaron. Pero ¿quién tendrá más razón? ¿Esos predicadores o el Señor Jesucristo? Dice, ninguno se perdió de los que me diste, solamente el hijo de perdición. Solo el hijo de perdición está hablando de Judas. Y en los salmos profetizan de Judas, que él venía para perdición. Cuando la cizaña se siembra, esa cizaña viene para perdición, aunque estén dentro de las iglesias. Aunque estén dentro de las iglesias. Solamente que está bloqueada la mente para que se manifieste su verdadera identidad, que es ser hijos de perdición. Pero el Señor Jesucristo desbloqueó la mente de Judas cuando moja el pan
en su plato y lo da a Judas porque están preguntándole los discípulos, ¿y quién es, Señor? Mire, los discípulos no sabían, 3 años y medio conviviendo con Judas, 3 años y medio, y no lo habían identificado, que él era un hijo de perdición, porque también el entendimiento de los apóstoles estaba bloqueado en ese sentido. Y cuando el Señor Jesucristo moja el pan y lo da a Judas, dice que ahí Satanás, porque dijo, le preguntan los discípulos, ¿y quién es? Dijo, a quien yo le dé el pan cuando lo moje en el plato. Las palabras de Jesucristo activaron la autoridad de Satanás para, para poder tomar a Judas y que fuera a hacer lo que debería de hacer. Las palabras de Jesucristo activaron la autoridad de Satanás sobre Judas, porque Satanás no podía hacer nada hasta que no se lo autorizaran. Y cuando el Señor Jesucristo dice, a quien yo le dé el pan cuando lo moje en el plato, ese es el que me va a traicionar. Entonces dice que cuando Jesucristo, el Señor, le da el pan mojado a Judas, dice que entonces Satanás entró en él. Y entonces el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y entonces las palabras del Señor desbloquearon, porque entró la intención de Satanás a Judas, pero entró la intención solamente. Le revoloteó en la mente, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque las palabras de al que yo le dé el pan mojado activaron la autoridad de Satanás sobre Judas, que era el hijo del maligno. Pero las palabras de Jesús, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, activaron las acciones de Judas. Desbloqueó la mente de Judas y dicen que fue y lo vendió con los sacerdotes por 30 monedas de plata. Pero los discípulos, dice en el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Mire, estaban bloqueadas las mentes de los discípulos. Y ahorita hay mucho bloqueo en la mente de los hijos de Dios que no saben discernir quién es cizaña, quién es trigo, porque se nos fue dejado el Espíritu Santo. En ese entonces todavía no era el tiempo del Pentecostés y no tenían el Espíritu Santo. Los discípulos solamente se movían por la ordenanza del Señor Jesucristo. Vayan de 2 en 2 y prediquen el Evangelio, vayan y hagan milagros, maravillas, y dice que los apóstoles regresaban maravillados, diciéndole al Señor Jesucristo, hasta los demonios se nos sujetan, Señor, en tu nombre. Pero ellos eran autorizados por la voz del Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo todavía no estaba activo. Y mire, vamos a ver Lucas para que vea de lo que le hablo, el bloqueo que hay en la mente de los hijos de Dios, que no pueden identificar, que no pueden discernir, aún desgraciadamente, aún con el Espíritu Santo, cristianos que no pueden discernir, está la mente bloqueada. Pero no nos preocupemos, está el Espíritu de Dios para desbloquear las mentes. Eso no es el corazón el que está bloqueado, es la mente, es el entendimiento. Miren Lucas 24, en el verso 30. En el verso 30, aquí en Lucas, en el capítulo 24, habla de los dos que iban hacia la aldea de Emaús. Iban tristes,
y se encuentran a Cristo en el camino, y entonces el Señor les pregunta, pues, ¿de qué van hablando? ¿Por qué están tan tristes? Casi le faltaba decirle al Señor Jesucristo, ¿se quieren suicidar? Vio la gran tristeza que había en ellos. Y dicen los dos, pues tú eres extranjero, no sabes lo que pasó en Jerusalén, que uno que se hacía llamar al Cristo y hacía milagros y maravillas, lo acaban de crucificar. Por eso estamos tristes, porque Él nos decía tantas cosas y nos dijo que iba a resucitar, pero las mujeres fueron a la sepultura y no encontraron el cuerpo y no sabemos qué pasó con Jesús. Y entonces dice la escritura que el Señor, a propósito, cuando llegaron a Maús, dice que Él hizo como que iba más delante. Y entonces los dos dice que le rogaron y le dijeron, no, ven, quédate con nosotros, ya es de noche, acompáñanos a cenar, ya mañana te vas. Y dice que se pusieron a cenar y todo. Y en el verso 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire, ¿por qué lo reconocieron al Señor? Dice que partió el pan y se los dio. Entonces voltearon y le dijo uno al otro, ¿no se te hace conocida esta forma de partir el pan? Y el otro le dijo, sí, lo hemos visto en otra parte. Y cuando voltearon con el Señor, Él ya se había desaparecido. Pero mire, esa acción dice que les abrió los ojos, dice la escritura. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Mire, con la pura acción de partir el pan, dice, y entonces se levantaron los dos, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dice que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo le reconocieron al partir el pan? Pero ¿cuándo fue cuando el Señor partió el pan? En la cena, en la Santa Cena. Ahí partió el pan y lo dio a los discípulos. Tradicionalmente se cree que estaban 12. Pero mire, dice, y cómo en el verso 35 dice, y cómo le habían reconocido al partir el pan. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos dice que cuando se reunieron a celebrar la Pascua estaban los 12 apóstoles. En el Evangelio de Juan, de Mateo y en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan no dice cuántos estaban. No dice cuántos estaban en la mesa. Nomás dice que estaban reunidos y los apóstoles con él. Los apóstoles era la comitiva más cercana al Señor Jesucristo, los enviados, eso quiere decir apóstol, enviado. Estaban los apóstoles, pero de dónde mira, hasta nombre tiene, quién era uno de ellos, nada más hay un nombre. En el 18 de este mismo capítulo dice, el que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero? Cuando iban confundidos. Cleofas le dijo al Señor Jesucristo, ¿eres tú el único forastero? Pero Cleofas y su compañero, que no dan el nombre, van y le dicen a los apóstoles, dice, y lo reconocimos cuando partió el pan.
pero la única vez que el Señor parte el pan es cuando instituye la cena del Señor Jesucristo, lo que hoy nosotros celebramos. En el Evangelio de Mateo y de Marcos dice que estaban los 12. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan no dice cuántos estaban, pero dice que estaban los apóstoles y era un aposento alto, el segundo piso. Entonces, Cleofas y el otro estaban en esa reunión. Seguramente había más mesas, pero los 12 eran los comisionados. Eran los comisionados. Entonces, ¿cómo iba a reconocer Cleofas y el otro cómo partió el pan el Señor? Y le dijo, lo reconocimos por cómo partió el pan. Pero se nos ha enseñado que eran 12 en un aposento alto y grande. Pero aquí dice que ellos dos estaban también en esa partición del pan. Y hay veces que no queremos salirnos del marco religioso y decir eran 12. Pero aquí la palabra nos está diciendo que ellos reconocieron al Señor desconocido que cenaba con ellos, cómo partió el pan. Y el único que partía el pan así era el Señor Jesucristo. Entonces hay mentes bloqueadas que nos cerramos a la palabra. Y mire, yo le voy a decir que hay cristianos en la actualidad que tienen el cuadro de la Santa Cena. No tendrán vírgenes ni santos de cualquier otro tipo, pero tienen el cuadro de la Santa Cena y dicen, es que es una representación de la Santa Cena, lo que celebramos de la muerte del Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle que ese cuadro es una herejía. Pero las mentes están bloqueadas, hermano. Las mentes están bloqueadas y queremos ver una representación. ¿Quién le dijo a Da Vinci que así estaban sentados para él hacer ese cuadro tan famoso de la cena, la última cena? ¿Quién le dijo a Da Vinci? Y mire, y más es una herejía, porque está el Señor Jesucristo al centro, a la izquierda está el Señor Jesucristo así, y a la izquierda está así, que se dice que es María Magdalena, porque tiene facciones de mujer, y ese espacio que se abre así, dice que es la parte de la mujer, formando la parte de la mujer. ¿Quién le dijo a ese hombre que así estaban sentados? El Señor Jesús y los apóstoles. Esa es una herejía, hermanos. Y lo digo con toda la claridad de la palabra, esa es una herejía, pero cristianos que se dicen ser cristianos, que tienen el entendimiento bloqueado, tienen herejías en sus casas. Y nosotros tenemos que derribar todo eso. Y es ahí donde ya no le gusta a la gente. No, ese es un exagerado. Ese se está pasando. ¿Por qué ataca la creencia? Porque aquí dice que Cleofas y el otro estuvieron en la Santa Cena y ellos vieron cómo partió el pan el Señor Jesucristo. Y lo repartió entre los 12 y los discípulos que estaban en el aposento. ¿De dónde pues salieron los 120 que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo? Si eran 12 solamente los que estaban con él. Y no dice que eran 120 los que quedaron, pero al principio eran 500. Y se desesperaron por ver que no llegaba la promesa y se fueron al mundo, porque no eran trigo, eran cizaña. Y se quedaron 120 esperando la promesa en el aposento alto. Y ellos fueron los que permanecieron y a ellos les cayeron el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Esos los que permanecieron, 120. Pero ahorita hay entendimientos bloqueados. Miren lo que sigue diciendo. En el verso 44 dice, el Señor Jesucristo, ya que está con ellos y le invitan a comer pescado con miel, en el 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes,
que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Mire, todo esto estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjese lo que dice en el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Fíjese hasta cuándo les abrió el Señor el entendimiento, porque no estaba el Espíritu Santo todavía. Los discípulos andaban con él, o los apóstoles, porque veían las maravillas, los milagros, y porque el Señor, cuando manifestaba su voz, los autorizaba para que hicieran ellos también milagros y maravillas. Pero no estaba el Espíritu Santo. Y ellos no entendían por qué había pasado eso. Estaba bloqueada la mente, el entendimiento. Por eso dice que en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo abra el entendimiento, vamos a estar batallando y no vamos a comprender lo que Dios quiere decir. No vamos a comprender esto que acabamos de leer, que no eran solamente 12, mínimo eran 14. Yo tampoco puedo decir que sean más, no lo puedo asegurar porque no está escriturado. Pero estos dos, Cleofas y el otro, sí estaban ahí porque lo reconocieron cómo partió el pan en la cena del Señor. Y le dijeron, lo reconocimos por cómo. No lo reconocieron ni siquiera todo el camino en que fue platicando con ellos. No lo reconocieron cuando estuvieron cenando. Lo reconocieron hasta que el Señor partió el pan. Y dijeron, esto se nos hace conocido. Pero cuando ya quisieron hablar otra vez con el Señor ya se había desaparecido. Pero con la pura acción de partir el pan, ellos entendieron que era el Señor, porque ellos fueron partícipes de la cena del Señor. Y a veces nos bloqueamos en querer entender eso y decir, eran solamente 12. Mateo y Marcos dice que eran los 12 apóstoles. Lucas y Juan dice que eran los apóstoles, los discípulos. Y ahora vemos que estos dos, mínimo dos, estaban en la cena del Señor. Y todavía cristianos creyendo en ese cuadro de herético, que esa es la representación de la Santa Cena, cuando es una representación vulgar del sexo femenino. Porque a Juan, que se supone que es el discípulo que está a la izquierda del Señor Jesucristo, se supone que ese debería de ser Juan, pero tiene facciones de mujer y dicen que es María Magdalena, la que fue mujer del Señor Jesucristo. ¿Por qué habría el cristiano de tener un cuadro herético en su casa? ¿O por qué habría de tener el cristiano un cuadro que promueve la herejía en su casa? Porque está, mire, el entendimiento bloqueado. No ha dejado que el Espíritu Santo abra su entendimiento y diga, eso es del diablo, porque lo hizo un hijo del diablo. Los que conozcan la historia de Leonardo da Vinci o su biografía sabrán de qué hablo. Para empezar, sí, mucha inteligencia, mucho conocimiento de ingeniería, hizo instrumentos mecánicos, pero era homosexual. Era homosexual. Todo el que conozca la biografía de Leonardo da Vinci, él era homosexual. Por eso lo expulsó la Iglesia Católica en aquel tiempo. Y ese cuadro fue pintado entre el 1494 al 98, o 95 al 98, según se cree. Pero es una herejía. Y cristianos con el entendimiento bloqueado dicen, no voy a tener la imagen de una virgen, de un santo, de un ángel, porque eso no le agrada a Dios. Pero esa herejía tampoco. Y es tiempo de que el cristiano deje que el Espíritu Santo desbloquee el entendimiento. Miren, los discípulos
que anduvieron 3 años y medio. ¿Hasta cuándo le desbloqueó el entendimiento al Señor Jesucristo? Hasta que el Señor resucitó. Hasta que el Señor resucitó. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Gente que no comprende las escrituras. Y desgraciadamente, con el Espíritu Santo activo hoy en día. Porque cuando llegó el Pentecostés, llegó la promesa del Señor Jesucristo. Mandaré al otro consolador, mandaré al paracleto, al abogado, al asistente, al que te va a ayudar. Esa palabra griega paracleto tiene varias definiciones, pero principalmente es el abogado, el que te va a ayudar. Por eso Juan, el apóstol Juan dijo, y si alguno, no que debemos de pecar, porque dice, el que es nacido de Dios no peca, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, o paracleto tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo deja en esencia y el Padre al Espíritu Santo, el paracleto de todo hijo de Dios. Que si por alguna causa, alguna situación llegara a pecar el hijo, que yo no lo creo probable cuando un cristiano ya tiene, imagínense como yo, 32 años en el Evangelio y decir, es que no sé qué me pasó. No, sí sabemos lo que nos pasa. Hay veces que queremos pecar deliberadamente, pero aún así, con ese tiempo, si una sola vez pecáremos y nos arrepintiéramos de todo nuestro corazón, quiere decir que sí somos hijos. Pero hay quienes pecan una vez y luego pecan otra vez y luego pecan otra vez y pasa otro tiempo y vuelven a pecar otra vez. Yo dudo que sean hijos de Dios. Pero la gente dirá, tú no eres nadie para juzgar. Los frutos van juzgando a la gente, a las personas. Y la gente dirá, tú no eres Dios para juzgar. Pero nosotros vemos que el apóstol Juan dice más tajantemente, el que es nacido de Dios no peca. Y cuando dice no peca, habla de toda su larga vida o toda su corta vida. El tiempo que Dios le dé de vida al hombre en esta tierra. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Dice, el que es nacido de Dios no peca, es un tiempo indefinido. Es un sustantivo indefinido, no peca. O sea que ahí no entra el espacio de que pasaron 10 años y, como diría alguien, me resbalé, me tropecé. No peca, es un tiempo indefinido, hasta que venga el Señor Jesucristo. Por eso es a veces duro decir, son hijos del diablo, pero es muy real la escritura. Por eso decía, no le preguntemos a Dios, vamos a preguntarle al apóstol Juan, ¿qué piensa él? Siendo uno de los primeros enviados del Señor Jesucristo. Pero ahora ha surgido mucha tolerancia, que más que tolerancia es que se han vuelto permisivos con el pecado. Y ese es un peligro para la iglesia del Señor. Pero los que tenemos la identidad definida, esforcémonos y luchemos para poder seguir caminando en estos últimos tiempos que ya está por manifestarse el Señor Jesucristo y que podamos ser librados. Por eso yo quiero hacer una oración, hermanos, en esta hora, pidiendo que el Espíritu Santo llegue a todo aquel que vea este mensaje, esta predicación, y que esté batallando, que el Espíritu Santo desbloquee el entendimiento. Eso es lo único que falta, desbloquear el entendimiento, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer, yo solo transmito la palabra que el Señor me da a través de su Espíritu. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra, es el que ejecuta las acciones de Dios para que se manifiesten
quiénes somos los verdaderos hijos de Dios. Así es de que, Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a las mentes, Señor, y que desbloquee, Padre, el entendimiento. Hay cosas, Señor, en nuestra casa que nosotros las tenemos como representación, Señor. Hay cosas en nuestro entendimiento que nosotros decimos, eso no es malo, pero el Espíritu Santo dará entendimiento y desbloqueará la mente, Señor, para poder comprender qué es lo que no te agrada, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y que llegue a la necesidad de tu pueblo, Señor, de tus hijos, que llegue a la necesidad que está pasando tu iglesia, Señor, porque sabemos que muchas, Señor, se han infiltrado en tu iglesia, Señor. La cizaña está escondida entre tu pueblo, entre tu iglesia, Señor, y en cualquier momento, Padre, se manifestará, Señor, tu venida, pero que nosotros, Señor, podamos tener nuestro entendimiento, Señor, desbloqueado, para poder saber, Señor, cuando tu trompeta suene que ya viene tu venida, cuando anuncie, Señor, que ya estás por llegar, así como le anunciaste a las vírgenes, Señor, a las 10 vírgenes, y se oyó la voz que decía, ya viene el esposo, ya viene el amado, pero solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor, es que podemos entender cuando se oiga esa voz, en los aires en los que se anuncia que ya viene el amado, Señor, en las que se anuncia que ya viene el esposo a tomar a su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Padre, a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, Señor, bendecimos a tus hijos que sean ayudados por medio de tu Espíritu Santo y que se desbloquee, Señor, todo oscurecimiento de la mente, que se desbloquee, Señor, todas tinieblas de la mente, Padre, en el nombre de Jesús, que se quite toda venda de los ojos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque todavía seguimos, Señor, en la lucha, esforzándonos y manteniéndonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde.